Qué lindo tiempo de alabanza y qué lindo tiempo de adoración. La verdad que decirle te amo mi Señor, se me terminan las palabras. Yo no sé cuántas veces he oído a ustedes, pero hay momentos que no tenemos palabras para expresarle el agradecimiento que tenemos por tanto amor hacia nuestras vidas. Yo a veces no alcanzo a entenderlo. Creo que nunca lo vamos a entender a Dios. Nunca vamos a entender ese amor que tiene para nosotros, ese amor inagotable, ese amor que sabemos que nunca, nunca se va a terminar. ¿Amén? ¿Amén? No están tan seguros, me parece. A veces por ahí podemos sonar un poco cargantes con el hecho de decir amén, pero saben, cuando uno dice amén, está diciendo sí, así sea, así es. Y debemos asentar, porque si todos estamos en este lugar y creemos en un mismo Dios y vivimos experiencias iguales, tal vez de diferentes índoles, pero la experiencia que vivimos es la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas. Esa es la misma experiencia que vivimos cada uno de nosotros. Y cada vez que abrimos la boca, ¿cierto?, para adorar a nuestro Señor, nuestro espíritu, por lo menos mi espíritu, y yo sé que pasa lo mismo con ustedes porque el Espíritu de Dios está en este lugar, yo digo que se regocija dentro nuestro, se regocija. Y uno quisiera no terminar. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo, por los tiempos que te podemos apartar para venir, orar, estudiar su palabra, juntarnos, porque es el único tiempo que acallamos todo, que dejamos todo de lado, aún las preocupaciones, aún los dolores. Yo hoy tenía un terrible dolor de cabeza, estaba con unos terribles dolores. Y dije, me voy a tener que tomar algo, porque si no, no voy a poder estar parada. Y estábamos sentados con mi esposo, preparé un té, nos preparamos ahí una galletita. Vamos a orar, me dice. Sí, vamos a orar. Vamos a orar. Así que oramos juntos. Si me preguntan si me duele la cabeza, no me duele. Si me preguntan si me duele algo, no me duele nada. Y yo digo, Señor, gracias. Gracias, porque no tuve que ir y agarrar la pastilla, que hay momentos que la tengo que agarrar y tomármela y no quiero. Y digo, gracias, Señor. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? ¿Cómo no? Mari, mientras estábamos adorando, el Espíritu de Dios traía a mí y me decía, la puse en ese lugar, aunque no tenga experiencia pediátrica, aunque no le guste trabajar con niños porque le duelen, cuando lloran, no porque no te gusten los niños, porque tenés 4, pero la puse en ese lugar para que ella pueda dar testimonio del Dios vivo a quien vos servís y poder cada vez que llegues a ese hogar poner las manos sobre esa bebé, orar por ella, bendecirla y declarar sanidad, y que su mamá pueda ver realmente el poder de Dios sobre su hija. No son casualidades cuando Dios nos pone en ciertos lugares. No son casualidades cuando Dios nos pone personas en nuestro camino. Yo digo que son conexiones divinas. Las llamo así, conexiones divinas. Para mí no son casualidades. En esta tarde quiero hablar de un poderoso hombre, un gran hombre, que fue un terrible hombre también. Y ustedes saben, cuando hablo de un gran hombre y un terrible hombre, el que fue terrible, terrible, ¿quién fue? Pablo, que se llamó Saulo, el Saulo de Tarso, que vivía en Tarsis. Y madre mía que fue bravo ese hombre, la pucha que fue bravo. Cabalgaba sobre su caballo, entraba a los templos, en lugares donde estaban las personas, y los sacaba y los arrastraba, y si tenía que matarlos, los mataba, no tenía ningún problema.
estaba en contra de los cristianos, pero mal. Fíjense, a tal punto que Dios lo tuvo que tirar del caballo. Lo tuvo que tirar del caballo y lo encegueció. Y él, cuando escuchó la voz de Dios, dijo, ¿quién me está hablando? ¿Quién es más poderoso que yo? ¿Quién me tiró de este caballo? ¡Wow! ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que tirar del caballo a nosotros? A mí, muchísimas, me tuvo que tirar del caballo. Y creo que es la manera que Dios llega a un punto que dice, tengo que tratar con tu vida. Tengo que tratar. ¿Para qué? No porque Dios es malo, porque Dios nos quiere usar. Porque estamos en esta tierra, como venimos hablando una y otra vez, que estamos con un propósito. Que tenemos una visión. Y Dios tiene que tratar con nosotros. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué quieres que hable de este hombre? Si la mayoría conocemos la historia de Pablo, la mayoría sabemos quién fue, qué hizo, cómo lo tiraste del caballo. Pero me llevó a ver cómo él, en la primera carta de los Corintios, que no voy a leer, pero les voy a decir cómo él se encargó de este pueblo, de esta gente que era terrible, eran idólatras, eran fornicarios, eran malhechores, sus conductas eran terribles. Sin embargo, Pablo se hizo cargo de estos corintios, porque él entendía que tenía que llevar una palabra para que la vida de esas personas fueran cambiadas y transformadas. Fíjense que en la primera carta de los Corintios, Pablo se encarga de enseñarles cómo ellos debían ser unidos dentro de la iglesia. Les enseñó cómo aprender la palabra de Dios. Y después me van a entender por qué voy a llegar a la segunda carta y a un versículo principal. Se encargó de enseñarle la función del cuerpo físico como templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Pablo se encargó de enseñarles cómo debían cuidar su cuerpo, porque era el templo del Espíritu Santo. Les enseñó sobre los dones, la naturaleza de los dones, la importancia de tomar la cena y no indignamente. Se encargó de cómo tratar casos de inmoralidad, de enseñarles cómo ellos debían actuar cuando vieran un caso de inmoralidad dentro del pueblo. No que salieran afuera y ver, no, adentro. Se encargó de enseñarles sobre el sacrificio a los ídolos. Ellos eran muy idólatras, tenían dioses tras dioses tras dioses. Y se encargó de enseñarles que eso era un pecado ante Dios, que eso no le agradaba ante Dios. Y nosotros lo tenemos en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. Se encargó de hablarle a los matrimonios. Vaya que habían problemas ahí adentro con los matrimonios. Se tomó el tiempo de hablarles, de enseñarles, de conducirles. Se encargó de decirles que todo lo que ellos hicieran, aunque fuera levantar un papelito en la casa de Dios, lo hicieran de la mejor manera porque era para Dios. Ningún trabajo dentro de la iglesia es menos que otro. A mí me da gusto cuando cada matrimonio viene a limpiar la iglesia. Créanme que no porque vienen, no me da gusto verlo, pero me da gusto con las ganas que lo hacen. Con el placer que vienen y contentos. No veo carga en ninguno de los que vienen a limpiar la iglesia, veo carga. Todo lo contrario, y ponen música, y cuando se van, ese olorcito que dejan.
Y Pablo se había encargado de enseñarles eso. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Se metió con nosotras las mujeres, se metió con las mujeres de Corinto. Yo me imagino cuando Pablo se paró y les empezó a enseñar cómo debían hablar, cómo debían actuar en sus hogares, cómo debían vestirse. Ay, ay, ay. Si hay algo que a nosotros las mujeres nos molesta cuando por ahí vienen y nos dicen, no me gusta cómo te queda eso. Subir un poquito el escote, uy. O aflojar un poco el pantalón. Pablo se encargó de eso, de enseñarle a las mujeres cómo vestirse. Se encargó de cómo debían apartar desde el primer día de la semana la ofrenda para entregarla. Por eso que nosotros siempre decimos, y cuando les hemos enseñado, porque lo hemos aprendido a través de la palabra, que no es llegar el día del culto, a ver qué tengo. No, porque ofrenda es un regalo a Dios. Y Pablo se los enseñó a los corintios, les enseñó. Fíjense ustedes el trabajito que tuvo y tantas otras cosas más, que si ustedes se van al libro, primera de Corintios, paso a paso, la paciencia de Pablo de enseñarles. Y en la segunda carta de los Corintios, que Pablo le hace a la iglesia, más bien es una carta personal de él, que se enfoca en él mismo. Y él manifiesta en esa carta, si ustedes después quieren, yo no me voy a poner a leerle todo, pero si ustedes después quieren leerlo, él manifiesta el amor que tiene por su iglesia. Y hay algo que a Pablo le preocupa tremendamente, la falsedad de algunos maestros que con tan liviandad iban a querer enseñar, ¿cierto? Falsos maestros. Y eso a Pablo le indignaba tremendamente. ¿Por qué? Porque él se había dedicado a enseñarles la palabra pura. Y venían otros atorrantes, ¿no? A querer enseñarles otras cosas. Y los corintios eran medios débiles. Y a Pablo le molestaba eso. Y Pablo decía, no puede ser. Hemos pasado tanto tiempo junto con mi hermano Timoteo, junto con mi hermano Silvano. Tanto tiempo hemos pasado enseñándoles y me enerva la sangre. Yo me imagino a Pablo, me enerva la sangre, el espíritu saber que vienen falsos maestros a quererles enseñar a quienes nosotros le hemos dado todo nuestro tiempo y los hemos conducido. Y ellos han aceptado y hoy tienen una nueva vida. Y los corintios recibían, más allá de que, como a todos nosotros, cuando recién comenzamos los caminos del Señor y nos ponemos dentro de un molde, es ajustarnos, porque hay cosas que tenemos que dejar, pero que es por nuestro propio bien. Es sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser. Entonces a Pablo le molestaba que otros vinieran a querer enseñar una palabra adulterada. Pablo tenía un testimonio perfecto. Él sabía quién era. Y todos sabían quién había sido antes y quién era después. Entonces Pablo termina diciendo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Y él estaba muy preocupado, no quiero olvidarme de esto. Pablo estaba muy preocupado porque en 1 de Corintios él les había advertido que había dentro del pueblo un caso de inmoralidad y que debían tratarlo. Pero cuando Pablo se entera, en la segunda carta de los Corintios, él se entera que ese caso de inmoralidad no se había tratado y que estaban calladitos, lo estaban tapando. Pablo se molesta de alguna manera porque hacer oído sordo o vista ciega
ante un pecado tan grave como era el de estar, cierto, teniendo relaciones con la madrastra, con la señora de su papá, un hombre dentro de la congregación. Pablo les llamó la atención de que debían, cierto, llamarlo y corregirlo. Pero luego que lo hacen, ¿qué hace Pablo? Pasa un tiempo y dice, este hombre se arrepintió, ¿qué hay que hacer ahora? Perdonarlo, traerlo nuevamente, levantarlo, sostenerlo, para que no caiga para que no llegue un decaimiento a su vida, para que no se pierda. Tenía mucho cuidado Pablo con el pueblo, muchísimo cuidado. Como creo que tenemos los pastores, que amamos a nuestros hijos espirituales y les enseñamos la palabra de Dios no adulterada. Y que cuando vemos, cierto, que por ahí se quieren torcer, les hablamos para que no continúen equivocándose. Entonces Pablo empieza a decir en el versículo 17 del capítulo 2, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. No somos como muchos de esos que vienen y hablan y falsamente. Entonces comienza en este capítulo, en este versículo, capítulo 3, comienza él hablando, y yo quiero que ustedes me escuchen. Yo les quiero leer la versión nueva, que a mí me encanta. A Silvana le encanta, a Cecilia le encanta. Es una versión hermosa, si me lo permiten. Dice, ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. Como Pablo sabía quién era y quiénes eran, él decía, nosotros no necesitamos carta de recomendación. Ni ustedes necesitan una carta de recomendación mía, ni yo necesito una carta de recomendación de ustedes. ¿Por qué? Ustedes porque me conocen quién era y ahora quién soy. Porque no tengo ningún problema de que se vayan a donde ciudad que yo he estado y pregunten por mí. Y yo no tengo ningún problema de no pedir una carta de recomendación de ustedes, porque sabemos quiénes son, porque nosotros les hemos enseñado. Qué importante, hermanos, ¿qué es esto? En otras versiones dice, somos cartas leídas al mundo. Somos cartas abiertas. Qué importante es esto, que nosotros podamos caminar con la cabeza bien en alto. En la ciudad, en medio de nuestros familiares, nuestras amistades, en el mercado donde voy a comprar, que pueda caminar con la cabeza erguida, no llena de orgullo, no. Estoy hablando de la integridad, de yo poderles decir con toda confianza, hermanos, si ustedes quieren ver mi historial de vida, háganlo. Averigüen quién soy. Y saben, Pablo dijo algo que nosotros debemos imitar. Sean imitadores de mí. ¡Wow! Hay que tener entereza para decir eso. Sean imitadores de mí. Hay que tener entereza, pero ¿saben? Cada vez que nosotros miramos esa cruz y cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios y vemos el amor que tuvo Cristo para dejar ese trono hermoso al lado de su papá y venir a la tierra y hacerse humano y pasar por todo lo que pasó, a mí no me queda otra cosa que en agradecimiento poderme conducir
a través de su palabra, conducirme y ponerme en ese molde, aunque me cueste, aunque me duela. Les cuento, hace unos años atrás, nuestro querido pastor que falleció, que hoy está en la presencia de Dios, me dijo: Yoli, antes de irse, estuvo en casa y me dijo: Yoli, te dejo este manual. Creo que yo lo he... Te dejo este manual para que empieces a estudiarlo y para que te hagas cargo de la red de mujeres. Pero hubo un libro que a mí me cambió la vida, hermanos. Y Dios y el Espíritu Santo y el Señor no me dejan mentirle. Me cambió la vida el libro de Valor. No sé si te acordás, Dieguito, que lo hiciste. El libro de Valor, que decía que había que ser bien valiente para decir: quiero ser un cristiano. ¿Por qué? Porque hay que tener agallas para decir: quiero seguir a Cristo. Y me cambió la vida. Me desnudó completamente ante la palabra de Dios. Y dije: si decido seguirlo, lo quiero seguir en serio. Y si no, sigo siendo la persona que tal vez a Dios no le gusta. Y me cambió la vida. ¿Me fue fácil? No. ¿Me es fácil? No. Porque ¿cuál es el peor enemigo de nosotros? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carne quiere salir. La carne quiere que cuando no nos gusta algo, ¡ay! Pero cuando entendemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, lo primero que viene a nuestra mente: ¿voy a agradar a mi Señor? ¿Le voy a agradar con esta actitud? No, no le voy a agradar. Mejor no lo hago, porque si no después voy a tener que ir y pedirle perdón. Y después voy a tener que volver y ir y pedirle perdón. ¿Es fácil ser íntegro en esta vida? No, no es fácil. Para nada. ¿Es fácil no tener problemas con los familiares? No, no es fácil, porque a veces a los familiares no los elegimos, vienen. No es fácil. Pero no es imposible. Y Pablo dice: nosotros debemos ser la carta misma de recomendación ante el mundo. Yo debo ser la carta de recomendación, yo misma, ante ustedes. Y que ustedes, cuando quieran, puedan preguntar: ¿quién es Aurora Vidal? Ese es mi nombre. ¿Quién es? ¿Cómo se conduce en la vida? ¿Será una mujer que le debe a medio mundo? ¿Será una mujer que después que cierra esa puerta tiene conflictos con su esposo todo el día? ¿Será una mujer que no se lleva bien con los hijos o con sus nueras? ¿Cómo será? Y que nosotros podamos decir, y que yo les pueda decir a ustedes, hermanos: me cuesta. Pero miren lo que dice Mateo. Mateo nos da una promesa. Mateo 5:16. Primero nos dice quiénes somos. Nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que hagan buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta palabra de Mateo nos dice y nos enseña que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y Él dice que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vuestras buenas obras se vean. ¿Para qué? Para que nosotros nos... ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Para que
O sea, todo lo que yo hago, debo entender que lo hago para que Él sea glorificado, no para que yo me haga ver. No para que yo diga, ah, mirá, qué lindo como hablan de mí. Ah, no, barré. Ahí se terminó todo. Ahí perdí todo lo que podía ganar con mi Señor. Pero si yo lo hago para que Él se glorifique, y eso era lo que Pablo quería. Pablo quería que Él fuera glorificado en todo. Ahora, en el versículo 4 del libro de los Corintios, capítulo 3, en la versión esta dice, estamos seguros de todo esto debido a la confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo para nuestra propia cuenta. Pablo, no estoy capacitado para hacer esto. No estoy capacitado para demostrar a ustedes todos los días quién soy o para poderles enseñar la palabra. Pero todo lo que yo hago viene a través de Dios. La fortaleza, la fuerza, el querer hacer las cosas bien aunque me cueste, aunque tenga que doblar mis rodillas 10.000 veces y pedirle al Señor que me ayude a cambiar mi carácter, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser con los demás. Hermanos, nosotros cuando vinimos a Cristo, la palabra dice que el que cambió nuestros corazones fue no el hombre, sino el Espíritu de Dios. Y que no fue escrita en tablas de piedra como fue cuando a Moisés Dios le entregó las tablas, los 10 mandamientos y tuvo que bajar y mostrárselo al pueblo. Fue escrita en tablas de un corazón, nuestro corazón. Entonces nosotros debemos entender esto. Yo decía, Señor, ¿por qué quieres que hable de un tema que todos lo tenemos en claro? Que debemos ser luz del mundo, la sal de la tierra, que debemos dar un buen testimonio. Señor, ¿por qué si estamos en un tiempo de renuevo espiritual, estamos entendiendo que todos tenemos un propósito, una visión, que la tenemos clara, Señor? ¿Por qué querés que hable de nosotros mismos? Que ser carta de recomendación, que yo tengo que ser mi propia carta de recomendación ante ustedes. Que ser mi carta de recomendación. ¿Saben por qué? Porque podemos caer en el gran error por no comportarnos como corresponde, por no querer bajar el orgullo, nuestra terquedad, o tal vez nuestra soberbia, o nuestra manera de 10.000 cosas, como dije, que los enemigos somos nosotros mismos. Podemos ser culpables, y yo quiero que esto lo escuchen bien. Y esto removió, porque cada vez que uno tiene que entregar una palabra, te sacude el Señor primero para entregarla. Podemos ser culpables de que muchas personas no lleguen a Cristo y se vayan al infierno por nuestra manera de conducirnos. Y eso a mí me tiene que mover el piso. Eso me tiene que llevar a una transformación verdadera, genuina. Eso tiene que hacer el cambio en mi vida. Y por eso Pablo estaba preocupado de que todo lo que le había enseñado a los corintios no se fuera por tierra. Y les hablaba de los falsos maestros. Y yo les quiero decir en esta noche, cuando ustedes escuchen, Franquito, el agua va a seguir cayendo y Franquito se va a seguir moviendo. Cuando ustedes escuchen una palabra que no sea la palabra de Dios y que alguien venga y les diga, yo creo, hermano, yo pienso, a mí me parece, esta es una nueva forma de poder actuar, esta es una nueva forma de llevar hoy el Evangelio, hermano, pegue la media vuelta y váyase. No se deslumbre por lindas palabras. No se deslumbren a veces por las cantidades. No se deslumbren porque puedan ver ministerios grandes. No se deslumbren por eso. Pablo estaba preocupado
Y a veces nosotros nos preocupamos también de que esto pueda suceder. No por el temor de que las personas se vayan. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra verdadera, esto hace mal a nuestras vidas y empezamos a salirnos del carril correcto y nuestras vidas empiezan a ir en decadencia, nuestros matrimonios empiezan a andar mal, empezamos a tener mala relación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes y se fue todo por la borda y dejamos de ser personas íntegras delante de Dios. Cada vez que Dios entrega una palabra a esta iglesia, y lo decimos siempre con mi esposo, y ustedes saben que esto es verdad, cada vez que Dios entrega una palabra es porque Él ve primero nuestras mentes y nuestros corazones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, cómo nos estamos conduciendo. Hay algo que debemos ajustar en nuestras vidas. Y Él es tan bueno, tan amoroso, tan fiel, que Él dice, a ver, vengan para acá. Hay algo que tienen que cambiar. Yo no sé, porque nosotros estamos en el hogar de ustedes. Nosotros no sabemos cómo están sus matrimonios, ni cómo está la relación con sus hijos, ni cómo se fuera, ni cómo están en el almacén, si deben, no deben, si dan vuelta la redonda. No sabemos. Dios sí. El Espíritu Santo más porque vive con nosotros las 24 horas del día. Y hay algo que debemos ajustar. Cada cual lo sabemos. Y eso tenemos que hacerlo pronto, antes que empiecen a salir yuyos en nuestra tierra. Antes que empiecen a producirse escombros duros. Que la tierra se ponga dura y después no la podamos moler. Y no podamos sembrar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Cierren sus ojos. Señor, en esta tarde estamos en tu casa. A pesar de la lluvia, a pesar de este temporal, los hermanos llegasen a tu casa para adorarte, para bendecirte, Señor, para poder aplacar sus espíritus, para poder estar un tiempo, Señor, en comunión contigo. Pero Señor, para poder escuchar tu palabra. Gracias porque siempre tú nos estás enseñando algo nuevo. Siempre nos estás diciendo, Señor, qué es lo que tenemos que ajustar en nuestras vidas. Y en forma personal, Señor, yo te agradezco, porque para eso eres mi papá, para enseñarme, para corregirme, para guiarme. Señor, para que no me salga del camino, para que no deshonre a mi Señor. Y para que todo lo que haga, amado, pueda ser para glorificar y honrar el nombre de Cristo. Bendigo la vida de mis hermanos en esta tarde. Señor, premiales por haber venido, por estar en tu casa. Señor, porque esto manifiesta el interés de poder, Señor, alabar tu nombre, de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, estar a solas contigo un tiempo. Bendíceles. Y bendecimos a los hermanos que no están con nosotros. Bendíceles en sus hogares, Señor. Guárdales de todo mal. Señor, y gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno. Y gracias por la atención. Porque es bueno. Cuando alguien se para, ¿cierto?, a entregar una palabra, es bueno ver las caras y es bueno ver que están poniendo atención, no a uno, sino a la palabra de Dios. Dios les bendiga.